Bien, ahora sí. Bueno, entonces les decía de esta vertiente con la que nosotros y nosotras arrancamos, muy ligada a lo que era la sexología clásica. Ustedes habrán visto esto, decía de lo que se originó en Estados Unidos con Master Johnson, con Kaplan, ¿no es cierto? Todos y todas hemos en mayor o menor medida escuchado hablar algo sobre eso. También por allí visto alguna serie que está en este momento en algunas de las plataformas donde se puede acceder sobre Master y Johnson, que está bastante interesante, se las recomiendo. Bien, de ese recorrido y de lo que vimos ahí, de lo que aprendimos en ese lugar, a ver, esto se traslada y en la Argentina la sexología empieza a tener como una impronta mucho más importante en los años 80, ¿no es cierto?, cuando con el regreso a la democracia y se trasladan estos conocimientos que venían desde, como digo, desde Norteamérica, se aplican más o menos a nuestro país y hay un boom importante en ese momento, en los 80, 90, donde bueno, había realmente una búsqueda de los profesionales hacia los profesionales que trabajaban en esta área de la salud. Bien, eso fue un momento en particular y este tipo de terapia daba una serie de respuestas a lo que se esperaba o por lo menos a lo que se estaba buscando en este momento, que tenía que ver mucho con un modelo biomédico, patologizador de la sexualidad, donde alguien decía cómo tenía que ser la respuesta sexual para ser considerada normal. Si no había esa respuesta así como estaba esperada, como estaba prefigurada, esto implicaba algún tipo de anormalidad. Y si bien había como un criterio de dejar de lado el concepto de anormalidad, sobre todo eso estaba referido en ese momento a lo que eran las diversidades sexuales. Es decir, en el origen de la sexología, por lo menos del conocimiento sexológico en nuestro país, había una tendencia importante que en otros campos de la salud mental todavía no estaba tan marcada, en hablar de que no había patología en la diversidad, pero no de la misma manera en lo que se refería a lo que era la respuesta sexual. Esto era como que de alguna forma seguía estando pautado y si las personas no respondían a esa respuesta sexual que ustedes por allí pueden haber visto, ¿no es cierto?, esto del deseo, la excitación y el orgasmo, para hablar de lo que, del esquema de Kaplan de respuesta sexual. Bueno, si esto no estaba así, desde la sexología, esto se tomaba como sí, hay algo para modificar porque realmente le está faltando la parte del deseo y nosotros y nosotras de alguna manera corroboramos que esa parte sí o sí tiene que estar. Esto siguió bastante, se repitió bastante. El binarismo dentro de lo que fue la sexología clásica también estuvo presente, lo repitió. Una tendencia heteronormativa también se podía observar, al mismo tiempo que esto otro que digo, ¿no? Pero se trataba de incluir las diversidades, pero bueno, ocurrían este tipo de cosas. Entonces, nosotras llegamos al campo con toda esta situación, trabajamos mucho en
con este paradigma de esta sexología clásica, trabajamos mucho con eso, y siempre nos resultaba un poco como escaso, como que faltaba, como que no abordaba totalmente, más allá de que ninguna de las personas que estamos en el grupo tenemos una orientación psicoanalítica. De todas maneras, consideramos que había una serie de dificultades que no podíamos resolverlas solamente con los elementos que nos estaba brindando esa sexología que habíamos aprendido. Esto que se está viendo ahora es lo que recién se trabó, ¿no? Y es un poco lo que yo estaba diciendo, así que lo podemos pasar. Y bueno, entonces, en ese momento, a ver, ya estamos después de los 90, ¿no? En el 2000, y por supuesto que todo lo que fue el 2000, desde el 2010 en el país, con una serie de reconocimientos de derechos, lo que fueron luego cuando empezaron todas las cuestiones vinculadas al reclamo de derechos de los distintos grupos de mujeres, empezó con Ni Una Menos, ustedes recordarán. Bueno, y todo esto, y los estudios en los cuales nosotras nos íbamos adentrando, que tenían que ver, en mi caso, con el doctorado en estudios de género en la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, nos iban dando toda una serie de elementos que podíamos adosarlos a lo que habíamos aprendido en relación a la temática sexual, pero que sí o sí implicaban que tuviéramos que rever ciertos contenidos teóricos, que tuviéramos que cambiar, que tuviéramos que crear algunos conceptos y también que nos tuviéramos que pelear como corresponde, ¿no? Cuando uno o una empieza a sumar con otras áreas, ¿no es cierto? Cuando empieza a ver que lo que está haciendo es escaso, que no alcanza, bueno, empiezan a surgir conflictos con aquellos colegas que siguen pensando que habría que seguir con esta cuestión como más clásica, más tradicional. Bien, entonces cuando empezamos a introducirnos en los estudios de género, cuando empezamos a introducirnos con los distintos tipos de feminismo, fuimos eligiendo dentro de ellos cuáles eran aquellos que más nos parecían conformes a lo que nosotras íbamos eligiendo y a lo que nos iba pareciendo que se correspondía más con este marco sexológico del cual veníamos. Hay distintos feminismos, como todos y todas sabemos, y hay un tipo, o hay una clase o una diferenciación posible de hacer dentro de los feminismos, que es el feminismo denominado prosexo. Dentro de ese feminismo prosexo, nosotras encontramos muchos elementos que nos ayudaban, que complementaban lo que veníamos haciendo. Entonces empezamos a estudiar por allí y a ampliar nuestros conocimientos por ese lado. Ustedes habrán escuchado que dentro del feminismo prosexo hay algunos elementos que son como, por lo menos, muy rescatables en primera instancia, que es lo que tiene que ver con considerar el placer sexual como una potencia liberadora, como un derecho, como una forma de vida, esa búsqueda. También habrán escuchado lo que se refiere a las críticas a lo que son las formas tradicionales de pareja, ¿no?
fundamentalmente a la pareja heterosexual monogámica, hay toda una crítica hacia eso. Hay una crítica en lo que se refiere a el posicionamiento, por ejemplo, sobre el trabajo sexual. Y esto sería como aquello que más puede diferenciarlo, en todo caso, de otros feminismos. También hay muchas otras diferencias, pero digo, por lo menos en lo que nosotras fuimos haciendo, estos aspectos nos servían enormemente, ¿no? Entonces, si querés podés sacarlo a esto, Noé. Creo que sos vos la que lo está manejando, gracias. Y bueno, entonces lo que hicimos en definitiva fue tomar esa base de la sexología clásica, empezar a ampliar con los estudios de género y fundamentalmente con lo que tenía que ver con el feminismo prosexo, y es el trabajo que nosotros y nosotras estamos llevando a cabo. Como digo, implica toda una revisión de nuestras propias prácticas, implica un cuestionamiento con nuestros colegas que siguen dentro de ese campo de la sexología. Hemos tenido en el último tiempo varias discusiones en relación a esto. Y bueno, en algunos casos, ellos que siguen estando dentro de ese campo dicen que la sexología no tendría por qué vincularse con los estudios de género o con el feminismo. Nosotras creemos que sí, y que esto le aporta profundidad, le aporta otros horizontes y otra forma de trabajo, indudablemente. Es decir, todo esto que voy diciendo se refleja en definitiva en abordar en lo terapéutico de una manera bastante diferente la conflictiva sexual. Tenemos varios escritos y varias publicaciones al respecto y tendremos que seguir haciéndolo para poder incorporar toda la base teórica que consideramos amplia esa sexología. Entonces, ¿qué sería para nosotros, para nosotras, esta terapia sexual con perspectiva de género? Bueno, es un poco el recorrido que hicimos, el que les estuve contando. Para nosotros es muy importante que todo lo que tiene que ver con esta perspectiva de género amplíe lo que hacemos en el trabajo con las dificultades sexuales que nuestros usuarios, usuarias, pacientes nos traen a nuestro consultorio. Creemos que es un aporte por demás interesante. Cuando hablamos de perspectiva de género, en este caso, a lo que nos estamos refiriendo es a poder entender el sistema, la matriz heteropatriarcal en la cual estamos insertos e insertas, en la cual nos hemos educado y en la cual seguimos repitiendo nuestras vidas mayoritariamente. Identificar esa matriz, tenerlo presente todo el tiempo en nuestro trabajo, en nuestras investigaciones, en nuestras publicaciones, sabiendo que es desde allí, desde donde, por lo menos durante mucho tiempo, estuvimos mirando. Que ese sistema, que esa matriz implica una serie de jerarquías, implica una serie de ligazones como obligadas que la tenemos como absolutamente naturalizadas. Entonces, nuestra propuesta es trabajar teniendo presente esta serie de relaciones, esta serie de jerarquías que implican de por sí opresiones, tratando todo el tiempo de no reproducirlas. Cosa que, como todos sabemos, es sumamente dificultoso, ¿no? Porque es el lugar donde hemos sido criados y criadas, es allí en el lugar
donde hemos estado siempre. Y entonces corrernos de ese lugar y poder ver desde otro sitio es sumamente difícil, pero es un trabajo, considero, sumamente necesario, particularmente en este momento histórico en el cual estamos. Bien, esto sería más o menos a grandes rasgos lo que vamos haciendo. Nuestro trabajo implica en el curso particularmente, de lo que estamos haciendo, en este curso de terapia sexual con perspectiva de género, vamos dando contenido teórico, pero hay mucho de reflexión para poder criticar este lugar. Eso es como muy permanente, ¿no? El trabajo de reflexión y de análisis crítico. Para, bueno, de alguna manera estar todo el tiempo reflexionando sobre esto que se nos puede colar. Bien, y entonces también dentro de ese curso hay un aporte importante de lo que son ciertas perspectivas teóricas desde el feminismo, ciertos aportes de la filosofía, es decir, no nos quedamos solamente con lo que podemos recoger desde la psicología, que no es poco, y desde el campo sexológico, que tampoco es poco, ¿no? Pero es como algo más integral, más plural. Y que implica siempre, como digo, esto de no solo la lectura, no solo conocer nuevos autores, autoras, sino revisarse permanentemente para poder salirse de ese lugar. Trabajar desde la perspectiva de género implica correrse de ese lugar, de esa matriz heteropatriarcal en la que hemos sido criados y educados. Bien, yo ahí vi que apareció una pregunta, voy a ver si le respondo ahora, y después quisiera darles lugar a mis compañeros, mi compañera y a mi compañero. Hice una consulta, ¿los cursos pueden hacerse en simultáneo? No, la idea es que, no sé, a menos que sea una persona que ha hecho el primer nivel o que ya tiene un trabajo importante, sobre todo en esta revisión, porque a lo mejor el contenido teórico es como más fácil, ¿no es cierto? Pero ese trabajo, como digo, de inspección permanente de uno mismo, de una misma, es muy importante para lo que viene en el segundo nivel. Insisto, más que el contenido teórico. Es llegar a ese segundo nivel con montones de cuestiones propias de lo aprendido, revisado. Es muy fácil, todos lo podemos hacer, leer un libro, pero no es eso lo que hacemos en el curso. Es decir, sí, hay unas cuantas horas de estudio, por supuesto, pero eso se puede conseguir de otra manera. El trabajo de reflexión, de análisis crítico y de cuestionamiento, no. Entonces, en simultáneo no, les diría que no, porque es necesario ese proceso. A menos que alguien ya lo tenga hecho y nos diga, bueno, no, yo ya hice esto con, no sé, en tal lugar, y bueno, eso ya sería otra historia, pero ahí empezaría con un segundo nivel directamente. Bueno, las preguntas que vayan surgiendo, mientras tanto, las pueden ir anotando, y la idea es que después que terminemos los tres, también podamos reflexionar un poco entre todos, entre todas, de ser posible. Así que, Noé, si querés. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Noelia Benedetto, yo soy psicóloga y también soy sexóloga con perspectiva de género. Me he formado con Silvia desde, bueno, ya casi 10 años. Aparte soy terapeuta de parejas y especialista en salud mental interdisciplinaria. Creo que puedo dar fe de que el curso o la propuesta es
totalmente o radicalmente diferente a cualquier propuesta que yo haya podido cursar. Yo tengo gran parte de mi formación en Córdoba, pero también he podido formarme en Buenos Aires, en España, y he tratado o he ido todos estos años tratando de comparar, digamos, los contenidos curriculares de las diferentes propuestas que hay en terapia sexual y en sexología, y bueno, no llegaba a encontrar esto que se saliera de la sexología clásica o de la mainstream, que sí, desde una lectura súper lineal de libros y demás, bueno, podemos aplicarla fácilmente. El tema es esto, el impacto que tiene la subjetividad de las personas con las que trabajamos, porque es una línea sumamente patologizadora, es binaria, es cisexista y obviamente que es androcentrista. Entonces, esta perspectiva justamente de género en el cruce con la sexología y con todo el cruce en diferentes disciplinas, desde la sociología, la antropología, la filosofía, la psicología, la salud mental como campo, y bueno, la sexología en sí también, me parece que justamente hace un aporte que es radicalmente distinto. Bueno, no porque nosotras ahora estemos en el curso, pero yo mirándolo desde afuera y desde adentro puedo darles este aporte. Voy a poner mi pantalla. Hoy les vengo a hablar de algo en lo que hemos venido trabajando con Silvia. A ver, pantalla completa. A partir de 2019 empezamos a hacer una teorización juntas, y hoy les vengo a hablar de una propuesta como un poco más amplia. Nuestra teorización nosotras hemos dado a llamar heterosis apóstatas, un término que acuña Silvia en 2019, pero la propuesta de hoy tiene que ver con las neofeminidades, o bien lo que a mí me gusta llamar personas marcadas o leídas como mujeres deseo obedientes. No está mal escrito, es deseo obedientes. Si alguien tiene, no sé, o algo que me escucha mal o tiene que interrumpirme en algo, levante el micrófono, porque yo acá no voy a poder estar viendo el chat. La idea es empezar a pensar que muchas de nosotras, o todas, en este contexto sociocultural actual, hemos sido socializadas o bien desde el patriarcado del consentimiento o bien desde el patriarcado de la coerción. Por la zona geográfica en la que estamos desarrollando nuestra trayectoria vital, somos más conformes a lo que es vivir en el patriarcado del consentimiento. Esto es una teorización de Puleo, que plantea que justamente el patriarcado del consentimiento es aquel en el que se da por sentado que las personas marcadas como mujeres realizan determinadas cosas o ciertas situaciones de roles o estereotipos de género en función de un deseo, o porque les da igual, o porque simplemente les gusta hacerlo, contrariamente a ese patriarcado donde hay una especie de imposición. En este patriarcado en el que estamos socializados, o esta matriz heterosexual, todas las cuestiones de la imposición y del deseo o de la obediencia están como invisibilizados, estos límites, y a veces, digamos, en esto de las lecturas que se hacen de nuestras trayectorias, se tilda de que hay algo que lo hacemos por gusto o porque nos sale mejor a nosotras, y en realidad muchas veces estamos en un lugar donde de repente no tenemos muchas opciones para ocupar otro. Entonces, desde la teorización de heterosis apóstatas, lo que planteamos es empezar a pensar en aquellas identidades femeninas que se siguen autopercibiendo como mujeres. Podríamos pensarlas cis, o también podríamos pensarlas en lo que sería de personas trans o no binarias, digamos, en esto de apostasiar, ¿no? Apostasiar a la heterosexualidad obligatoria, apostasiar a la mononorma, apostasiar a esta matriz heterosexual, pero obviamente que cada vez que uno apostasea o decide migrar de algún lugar, tiene que ir a otro, ¿no? En este sentido no podemos, esto de la heteronormatividad, no podemos salirnos de la heteronormatividad. A mí me hace un poco de ruido a veces cuando hablan de algo no heteronormativo, porque en realidad no hay manera de salirse del domo que es la heteronormatividad, pero sí podemos habitar desde los bordes. Por eso el tema de las disidencias, ¿no?
Y en este caso, en el caso de las mujeres desobedientes, podemos pensar en que son personas que deciden o desean apostasiar al contrato tradicional de la feminidad, de lo que se propone o de lo que se impone para una mujer, de los destinos también, en esto de a lo mejor la pareja, el matrimonio, el hogar, la maternidad como mandato, y también en relación a las prácticas, ya sea en lo que tiene que ver con el ámbito privado o lo público. En relación a esto de las neofeminidades, empecé a pensar los estereotipos de género que empiezan a plantear las series, que no tan solo son productoras de ciertos contenidos, sino que también son productoras y reproductoras de ciertas subjetividades, ¿no? Digamos, en esto de lo que consumimos también determina muchas veces cómo valoramos algunas situaciones de nuestras trayectorias vitales. Y en esto, por ejemplo, en esto les traigo a Jules. Jules es la protagonista de Euphoria, que encarna un tipo de neofeminidad, que si bien en este caso no es heterosis, es una mujer trans, pero en el sentido de que se visibiliza en toda esta serie el ejercicio de una sexualidad individual en primera instancia, que me parece interesante como hacer una puesta en valor de la autoestimulación como sexualidad o práctica sexual de primera categoría, paralela a cualquier tipo de práctica sexual compartida, y no como algo compensatorio o inmaduro o categoría de segunda. Hay muchos pasajes en esta serie alrededor de escenas con mucho arte, digamos, en relación al autoerotismo, o también compartidas. Y en esto, las mujeres desobedientes, o las mujeres transgresoras, o las heterosis apóstatas, también de repente a veces este objeto de su orientación sexual puede o no coincidir con los varones heterosis, pero de una manera no heteronormada, ¿sí? ¿Qué es esto de una manera no heteronormada? No siguiendo estos cánones que se impone a la heterosexualidad obligatoria. Y es por eso que hay una revisión constante de los vínculos sexoafectivos, donde justamente pasamos de ser objetos de deseo a ser sujetas o sujetos deseantes, ¿sí? Hay toda una revisión en relación a esto, y por ejemplo Jules, no les quiero spoilear, pero empieza dando por sentado esto de que su orientación sexual era hacia varones heterosis, y en un momento empieza también a tener un vínculo con alguien que en principio era su amiga. Inclusive se hace todo un cuestionamiento, digamos, de qué tributo había hecho ella en relación a su feminidad, que al principio era esto de querer agradar a los varones, y consideraba que en esa energía que le había puesto, a veces se había perdido ella, ¿no? En esta búsqueda. Lo interesante también de estas neofeminidades es que de repente hacen elecciones de otros tipos de varones, o de personas marcadas como varones, y otro tipo de masculinidades. Y en esto las series están contribuyendo, yo creo, tratando de visibilizar una imagen negativa del varón hegemónico, ¿sí? Estas series, acá hay 3 ejemplos. Una es el que está abajo, es el varón hegemónico de Euphoria. El de arriba es el varón hegemónico de una película que subió hace poco a la plataforma Netflix, que se llama Moxie. Y el de abajo es el varón galán de lo que sería Sex Education. Los estereotipos, digamos, de el varón no tan popular, el nerd, el varón gay, la chica hegemónica con un cuerpo también hegemónico, de la intelectual y del varón totalmente bello, esbelto, atlético y campeón o capitán de algún equipo, siguen estando. El tema es las imágenes que se empiezan a sortear alrededor de esos estereotipos. Por ejemplo, en estas últimas series, los varones, que son los que tradicionalmente hubiesen sido la opción o la elección a lo mejor más deseada del varón hegemónico, pero a la vez el bravucón, empiezan a justamente posicionarse desde una imagen negativa, ¿sí? En esto de
justamente es necesaria una educación emocional que lo que haga es hacer el traspaso de esta imagen deseable, sumamente popular, a una imagen negativa de todos los malestares y todas las cuestiones a lo mejor de ciertas situaciones de conflicto que representa vincularse sexoafectivamente con este tipo de personas marcadas como varones. Si pensamos hace unos años, hace no muchos años, por ejemplo, el estereotipo de la figura de Mario Casas en A 3 metros sobre el cielo, hegemónicamente y estéticamente tiene el mismo perfil que estos varones, y la imagen es sumamente positiva, es sumamente deseable en ese tipo de producciones, de estar enamorada o estarse vinculando con ese tipo de varones. En las nuevas producciones no, al contrario. Se hace un señalamiento donde a lo mejor con la protagonista se vincula con otro tipo de masculinidades. En relación a la esfera laboral, también hacen una apostasía estas mujeres, deciden migrar de salirse de esta obediencia ciega a esto de ser para otros u otras, o a las tareas de cuidado. También empezar a revisar y a hacer una distribución de la carga mental que implica todas las actividades del hogar o de la vida privada. Empiezan a veces a plantarse, a expandirse en esta identidad laboral que implican sus profesiones o sus labores o sus emprendimientos en la esfera pública, haciendo de esto también a lo mejor un vínculo tan jerárquico, o inclusive anteponer esto a cualquier relación sexoafectiva y que esa sea su vínculo jerárquico principal. En relación también a las maternidades, justamente esto de empezar a hacer una renuncia a la maternidad obligatoria, a no pensarla justamente como un destino, a empezar a pensar también esto de disociar los procesos de gestación de los procesos de ejercer estas maternidades. También, digamos, cómo se posiciona esto en relación a toda la figura de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? El posicionamiento que puede que estas subjetividades, estas personas tengan al respecto. Y también el uso, el ejercicio y el emplazamiento de su tiempo libre, ¿no? Digamos, de poder hacer una apostasía a decir, bueno, mi tiempo libre es justamente para mí darle un lugar a esto del visibilizarse como mujer y no terminar ocupando este tiempo libre o haciendo un borramiento o invisibilizando el tiempo libre en esto de ser seres para otros u otras. Esto, por ejemplo, se ve mucho en esta serie que es Gambito de Dama, donde desde pequeña empieza a hacer un entrenamiento y un aprendizaje de un deporte que después termina siendo su identidad profesional, y en el proceso se va cruzando ella con sus ex compañeras de secundario, por así decirlo, que empiezan a todas a hacer esta escalera mecánica de las relaciones afectivas, ¿no? De un noviazgo, de recibirse, de pasar a convivir y de pasar a tener hijos o hijas, y ella no tan solo que encuentra, digamos, esto como un poco extraño, sino que también, digamos, no se representa a la protagonista como en la búsqueda constante de esto, ¿no? Digamos, no, la serie, no se la quiero spoilear, pero justamente el hilo conductor principal o el eje no tiene que ver ella con los vínculos sexoafectivos, sino justamente con su relación jerárquica o con la relación jerárquica que tiene con su profesión. ¿Y esto por qué? ¿Por qué empezar a pensar estas neo-identidades femeninas? ¿Sí? Porque lo que antiguamente o lo que clásicamente a veces se tilda a veces de patología o de trastorno, nosotras desde la perspectiva de género, con el cruce con la salud mental, empezamos a pensar en una categoría mucho más despatologizadora, que la plantea Margot Pujal y Llombart, que es una catalana, que hace referencia a los malestares de género, ¿no? Que tienen que ver con los padecimientos que afectan la subjetividad de las personas, ya sea por obediencia o por desobediencia a los estereotipos de género impuestos para cada una de las trayectorias vitales. Entonces consideramos que este grupo de mujeres deseo obedientes o de mujeres transgresoras son mujeres que han elegido apostasiar a una cantidad de cuestiones que las
las visibilizamos anteriormente, pero que esta desobediencia tiene un costo, y que ese costo a veces se vive con malestar, se vive con cuestiones quizás como dubitativas de presiones del medio, de presiones de las personas con las que nos vinculamos, de volver a los lugares anteriores, ante la amenaza también de perderlo todo, de que ya no seamos elegibles. Algo similar a esto pasa en la serie Poco Ortodoxa. Ella hace una elección, inclusive tiene que escapar muy lejos para poder ser deseo obediente, y cuando estaba pudiendo ponerle el cuerpo a todo esto, aparece un familiar que era su pareja y le plantea, digamos, a modo de amenaza, ¿no? Digamos que tiene que abandonar todo este proceso que estaba haciendo y volver a las raíces, ¿no? Raíces de las cuales ella prefería el exilio, no saber nada de eso. Entonces, uno podría decir, bueno, pero digamos, si estamos haciendo elecciones del deseo, esto no debería impactar en nuestra subjetividad, y la realidad es que tiene un costo muy grande, se vive con un nivel de culpa también, que esto lo podemos empezar o lo estamos empezando a escuchar hace unos años con Silvia en la clínica. Es por eso que decidimos teorizar esto, ¿no? Digamos, esto tiene un sesgo, y que es el sesgo de la población con la que trabajamos, digamos, una población situada con cierta interseccionalidad y en un momento sociohistórico determinado, con, digamos, de una clase social también, si se quiere, determinada, pero lo que vemos es que hay muchas identidades o personas que se autoperciben como mujeres que en este momento están prefiriendo, digamos, en función de su deseo de obediencia, vivir solas, que a la vez también, digamos, es una rareza. Tamara Tenenbaum los otros días decía, bueno, hay un gran porcentaje en cuanto a iniciativa, pero en cuanto a números no es tan alto, de mujeres que viven solas, que han estudiado o que de repente tienen un trabajo en el que viven de eso, y lejos de tildarlas como de repente el estereotipo de la señora de los gatos de los Simpsons, hay que empezar a modificar esto, digamos, reposicionar esta imagen negativa de alguien que empieza a valorarse en base a una fecha de vencimiento como una élite privilegiada, ¿sí? Sue Grafton dice, me encanta estar soltera, es lo más parecido a ser millonaria. Sin embargo, hay todo un estereotipo bastante negativo de tildar a la persona que desea, no que se queda, que por elección apuesta a la soltería como una persona que está sola, de tenerle cierta lástima. Y esto, a pesar de ser muy funcional a lo que la persona desea, también le genera malestar en función de justamente de la desobediencia para con el resto. También lo que se visibiliza en esto sobre todo se ve en esta peli que se llama Navidad en Casa, donde, bueno, la trama es de una chica que en función de todo el mandato de llegar a cierta edad, pasado los 30, ser profesional y no tener pareja, empieza en la búsqueda activa, ¿sí?, de una persona para vincularse, y cuando la encuentra y mantiene un vínculo, se da cuenta que en realidad no añoraba nada de eso, y bueno, no les voy a contar más. Lo mismo esto que en Gambito de Dama, que en Gambito de Dama ella prueba un par de convivencias, pero bueno, tampoco va por ese lado lo que desea en su vida. Y también el otro punto que me parece importante es que desde estas nuevas o estas neoidentidades, los vínculos con otras mujeres ha pasado de las relaciones de competencia en las que, digamos, generábamos esto de empezar a ver al otro o a la otra en realidad como real, a las relaciones de sororidad. Empezar a ver que la salida no necesariamente sabemos a dónde vamos, no necesariamente hay que saber a dónde ir. A lo mejor la salud mental reside en la flexibilidad de mantenerse en la indefinición, pero si hay algún tipo de salida, si hay algún tipo de proceso en el que transitar, es mucho mejor que sea poniéndole el cuerpo de manera colectiva. Por eso es que estas neoidentidades también se amparan mucho en las relaciones de sororidad, antes que en las relaciones de esto del modelo de amor romántico, pareja monogámica. En la clínica y en los medios de comunicación, por eso les traje toda la revisión de las series,
es importante empezar a trabajar todas estas cuestiones, todos estos mandatos, todos estos estereotipos, digamos, lo que implica la obediencia, que también genera malestar, lo que implica la desobediencia, que obviamente no nos garantiza escapar a eso, pero sí es importante transmitir y a la vez poder trabajar herramientas con las personas que los consultan o con las usuarias para empezar a hacerlo desde poder desculpabilizar de ciertos procesos, de ciertas elecciones, poder despatologizar claramente ciertas trayectorias vitales, poder validar ciertas iniciativas, las elecciones totalmente de estas personas, y también trabajar mucho la autoestima, porque es muy fácil en todas estas representaciones sociales, a lo mejor negativas, de este tipo de trayectorias vitales, que la persona o bien afecte de alguna manera esto su autoestima, o bien considere que no está haciendo bien las cosas o acorde y quiera volver a eso de lo cual quiso irse. Por eso también es importante empezar a trabajar en la posibilidad de visibilizar una imagen positiva de estas trayectorias vitales, que probablemente no son funcionales para nada al heteropatriarcado, pero que sí podemos ayudarlas, acompañarlas a que este tránsito sea de una manera más cercano a las pasiones alegres y no a los malestares, ¿no? Que ser deseo obedientes podemos hacer una reducción de los costos que implica, ¿no? Bueno, para cerrar, les quiero leer este poema que me pareció muy representativo. Es de Doris Lessing, dice: ser rebelde lleva la vida entera, borrarte los privilegios de la piel, inscribirte en la sociedad del desacuerdo, dejar atrás a los usurpadores. No hay premio a una rebelde más allá de poder regar sus flores en el tiempo que apropia. Salir a dar de comer a las aves una mañana donde el capital devora. Sonreír con los dientes maltrechos ante la desventura del desayuno. Ser indigente en la casa que nadie sueña. Las rebeldes saben de qué están hechos los premios. Rechazan los mendrugos que lanza la mano del opresor. Una rebelde tiene como único premio la vida, porque de ella nadie se apropia, en ella nadie la usurpa, porque es la única tierra propia de cada rincón donde duerme. Su rebeldía alcanza siempre a cobijar el desánimo del progreso. Y si de paso una rebelde tiene la alegría en soledad, ha vencido al mundo. Bueno, eso es todo lo que les traigo para hoy. Gracias por escuchar. Bueno, gracias, Noé. Después seguimos como para tratar de hacer un poco una ligazón entre esto que planteé, lo que vos planteaste y ahora lo que va a contarnos Marcos. Compañero. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, vamos al último tramo, al último momento que nos convoca de esta presentación del curso. Y bueno, lo que me toca personalmente es abordar esto de las masculinidades, las nuevas masculinidades, ¿no? Y también de alguna manera reflexionar sobre estas construcciones en torno al proceso de salud-enfermedad. Es decir, poder dimensionar por ahí los alcances deleterios de esta construcción, ¿no? Pero bueno, hablar de nuevas masculinidades implica necesariamente partir de la vieja masculinidad, ¿no? Seguramente quienes están participando, quien tenga ya alguna formación en relación a la perspectiva de género y demás, reconoce justamente ya que la masculinidad tiene que ver con eso que nos viene marcando tanto el feminismo como la perspectiva de género, como los estudios de género, y que tiene que ver con el carácter cultural de esta construcción, ¿no? Pero que en nuestros días se empieza a volver casi una temática ineludible, digamos, por las diversas circunstancias, tanto actuales como presentes, pero en esta idea, en esta intención de poder transformar y erradicar verdaderamente las distintas expresiones de la violencia machista, hoy vemos que no alcanza únicamente con el empoderamiento femenino, sino que
si no empezamos a mirar críticamente esta construcción de la masculinidad, que quiero marcar esto de entrada. El dispositivo de masculinidad, porque lo tenemos que mirar como un dispositivo, como un ordenamiento, es un dispositivo que nos alcanza a todos, a todas y a todes por igual. Es decir, estamos todos atravesados y atravesadas de alguna manera por este dispositivo. Es decir, que nuestra lógica de pensamiento la tiene incorporada de tal manera que muchas veces somos parte de esa reproducción acrítica y naturalizada que se da de esta construcción cultural, ¿no? Por eso me parece que el primer ejercicio, en primera instancia, tiene que pasar necesariamente por poder visualizar justamente esos mecanismos de esta construcción de la masculinidad que tenemos incorporados, hechos carne, y que muchas veces nos cuesta tanto encontrar, descubrir, mirar críticamente y lógicamente empezar en este intento que muchas veces lleva mucho tiempo y a veces la vida, que es el famoso intento de la deconstrucción de nuestros mandatos de género, ¿no? Ustedes saben que la masculinidad, la construcción de la masculinidad comienza desde el mismo momento en que se asigna el género, a partir de la evidencia de los genitales, ¿no? Es justamente este diagnóstico médico el que determina inmediatamente que se empiecen a gestar, a tejer un sinnúmero de expectativas en relación a este niño que va a venir, y esas expectativas están atadas a una lógica de un ideal masculino que la sociedad pretende, ¿no? Es decir, que esta construcción empieza incluso ya de niño nace, en que todas estas herramientas y métodos que tiene el modelo, esta construcción cultural, se van a desplegar para justamente poder garantizar que este niño encarne finalmente ese modelo idealizado, este estereotipo de varón, que lo que se busca es precisamente poder garantizar la reproducción del mismo, y lo que se está garantizando en definitiva es una lógica de distribución de poder, ¿no? De eso se trata en definitiva, y por eso ha sido tan eficiente esta construcción cultural a tal punto que, vuelvo a repetir, sus mecanismos se han vuelto invisibles. Y como sabemos, los niños, desde que llegan a este mundo, son socializados dentro de esa lógica, y nada es inocente en la persecución de este ideal estereotipado, ¿no? Desde los clásicos colores, ¿no? Desde el celeste hasta los juegos y hasta toda la lógica pedagógica que se van a aplicar sobre este niño, van a tener, en definitiva, la intención de consolidar esta masculinidad y de perpetuar, vuelvo a repetir, esta lógica de poder. Lo vemos claramente, ¿no? En lo que es la educación. Quienes estén participando, sean madres o padres, pero han sido hijos o hijas, van a darse cuenta rápidamente que todos hemos sido parte de esa socialización. Los varones particularmente, cuando llegan a este mundo, rápidamente son incorporados dentro de una lógica que está acompañada de un set genérico que tiene que ver con todos los intersticios donde se van a desarrollar, donde se va a desarrollar su mundo de actividad y de socialización, ¿no? Vuelvo a repetir, todos los espacios ocupa esta construcción, ¿no? Vuelvo a repetir, desde los colores, las lógicas pedagógicas y también, por ejemplo, los juegos, ¿no? Me gusta mucho marcar lo de los juegos siempre porque parece una cuestión inocente y lejos está de serlo, ya que creo que precisamente en el espacio de lo lúdico es donde en primera instancia se consolida y se marca a fuego el lugar que va a ocupar el varón en esta sociedad y lo que le corresponde y lo que no le corresponde. Claramente marcado, vuelvo a repetir, desde que este niño llega al mundo, en que es enfundado en el clásico celeste y en el que se le pondrá a disposición y posibilidades de juego solamente a aquellos que van a reforzar esta idea, esta lógica y esta construcción, ¿no?
pues repasamos, ¿no? Y vemos camiones, armas, soldados, herramientas, etc. Es decir, un set lúdico y genérico que excluye directamente todos aquellos juegos que tengan que ver con las acciones del cuidado y del afecto, ¿no? Por eso es que en los juegos de los niños no entran ni muñecos ni muñecas, ni entra la cocinita, ni nada que tenga que ver con lo doméstico, ¿no? Entonces, desde aquí tan tempranamente podemos entender y ver cómo se consolida y se naturaliza una lógica de lo que le corresponde al varón y lo que no, y cómo esto se traduce posteriormente en el mundo adulto y particularmente en las relaciones interpersonales, en la desigualdad más permanente a través del tiempo, ¿no? Porque hay muchas desigualdades que se están producto del avance de los movimientos de mujeres y producto del avance en el terreno de los derechos que se están poniendo en cuestión. Pero el terreno de lo doméstico sigue siendo el espacio que se mantiene estable como un espacio claramente desigual, ¿no? Claramente desigual. Pero si vemos esta lógica, vuelvo a repetir, de la construcción de la masculinidad desde la niñez, vemos cómo se lo enajena al niño, vuelvo a repetir, de todo aquello que tenga que ver con el afecto, con el cuidado y con lo doméstico. Por eso aparece ya desde tan temprano lo que posteriormente se va a traducir en la división sexual del trabajo, ¿no? Y que tantos conflictos genera. Esta lógica, vuelvo a repetir, de lo lúdico, después se va acentuando, reafirmando a lo largo de la niñez con muchísimos momentos y lo vuelvo a repetir, lógicas pedagógicas que empiezan a marcar a fuego otro aspecto central. Acá ya no tiene que ver con lo que le toca y con lo que no le toca, sino con lo que debe ser y con lo que no debe ser, ¿no? Máximas pedagógicas como los hombres no lloran, ¿no? Esto de reprimir la emocionalidad en los niños desde muy temprana edad. Después otras frases como lo haces como una nena o pareces una nena, llevan implícitas, vuelvo a repetir, tempranamente un mensaje de disvalor hacia todo lo femenino. El lo haces como una nena implica el lo haces como alguien inferior, ¿no? Esto se empieza a grabar a fuego de tal manera que después se puede comprender fácilmente cómo la misoginia aparece fácilmente entre los niños, tanto en el discurso como en la acción. Pero esto, en el terreno de lo familiar, se produce casi como si fuera un acto reflejo, con una naturalidad que realmente espanta, y para eso ha venido la perspectiva de género, y por eso me parece tan importante lo que este curso brinda, que es poder mirar todos los procesos a través de la perspectiva de género, ¿no? Y lo que significa dentro de la terapia sexual, que habitualmente fue siempre tan biologicista en su práctica, ¿no? Incorporar la terapia, la perspectiva de género, creo que nos va a ayudar a tener herramientas mucho más reales a la hora de nuestro ejercicio profesional. Haciendo una síntesis de todo esto, porque obviamente que hacer un recorrido del desarrollo de la masculinidad es bastante largo, pero hay un sinnúmero de situaciones que son muy clásicas en la crianza y en el desarrollo y en el pasaje de la niñez a la adolescencia. Me parece que intentando hacer una síntesis y saltando rápidamente a la adolescencia, también vemos en ese espacio cómo se empieza a consolidar esta masculinidad cuando aparece la etapa del despertar sexual, de los cambios sexuales a partir de la pubertad, por los cambios hormonales y demás, cómo el varón tiene que en este periodo empezar de alguna manera a demostrar, pero y aquí es lo importante, ¿no? Porque la masculinidad es algo que se debe reafirmar constantemente, pero constantemente ante quién, fundamentalmente ante los pares, ¿no? Ustedes recuerden que la masculinidad básicamente
ser varón es básicamente, no hay una lógica, ¿no? Básicamente es no ser mujer, es una identidad creada a partir de la oposición de lo femenino, ¿no? Teniendo en cuenta que lo femenino se coloca en el lugar del disvalor, es decir, todo lo masculino es lo que no se corresponde con lo femenino. Desde este pensamiento, desde esta lógica se va a construir la identidad masculina, desde una lógica del rechazo hacia todo lo femenino. Y en esta etapa tan importante de la vida y del desarrollo, que es la adolescencia, y vuelvo a repetir, donde aparece justamente el deseo sexual y donde seguramente se van a dar las primeras experiencias sexuales, es en el terreno, es en el espacio donde se va a consolidar definitivamente se van a consolidar estos mandatos de la masculinidad. Es donde este varón va a terminar de realizarse en torno a un estereotipo y el modelo, el dispositivo podrá dar como efectivo, como positivo, como eficaz este proceso de construcción. Lo sigue siendo, es muy efectivo por su carácter de incuestionable. Por eso es importante que hayan aparecido en el escenario los estudios sobre la masculinidad, ¿no? Los estudios sobre la masculinidad, si bien no son nuevos, hoy en día se han puesto como muy de moda y hoy se habla habitualmente de masculinidad. Pero estos estudios aparecen allá por los años 80, principios de los años 80, fundamentalmente en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, donde ciertos grupos muy de clase media, universitaria, progresista, empiezan a generar justamente espacios de estudio y de mirada crítica en relación a esta construcción, ¿no? Lógicamente surgen a partir de la interpelación del feminismo, ¿no? y de los estudios de género. Este cuestionamiento teórico que se empieza a hacer de la masculinidad ha generado numerosos trabajos y hay autores muy interesantes en ese sentido que obviamente después a lo largo del curso los iremos viendo, pero hay trabajos muy interesantes de ser leídos, de ser estudiados, y me parece, vuelvo a repetir, que la masculinidad hoy en día es un terreno ineludible para teorizar y para accionar. Y la práctica terapéutica tiene que incorporar estos conceptos de masculinidad porque hay numerosas expresiones en el terreno del malestar individual, vincular y social que están claramente asociados a este modelo de construcción de lo masculino, a este dispositivo que funciona tan eficientemente como decíamos, ¿no? Entonces, a partir de la adolescencia y que van a aparecer las primeras relaciones sexuales, ustedes saben que, por lo menos en nuestro país, pero es una característica muy propia del mundo occidental, ante un vacío en relación a la formación a los términos en el terreno de la sexualidad. En nuestro país tenemos una ley de educación sexual integral muy interesante, pero que está a medio hornear, ¿no? Digamos, todavía no se ha terminado de implementar del todo, y es más que nada una deuda pendiente. Es decir, que nuestros adolescentes, varones, al día de hoy, siguen teniendo una gran carencia en lo que tiene que ver con la formación en relación a la sexualidad, ¿no? Y por lo tanto, ante el silencio de la familia, porque la familia, tengamos en cuenta, por ser de otra generación que tampoco pudo asistir ni acceder a la educación sexual integral, viene con muchísimos desconocimientos, con mitos y prejuicios con respecto a la sexualidad, pero desde el silencio de la familia y una educación sexual integral que está a medio implementar, el adolescente hasta el día de hoy transcurre la adolescencia y llega a la misma y la transcurre con más incógnitas que certezas, ¿no? Por lo tanto, lo que aparece en el terreno de la formación hoy en día sigue siendo, obviamente, la información del boca a boca entre pares, ¿no? Que no es más que un espacio de reproducción de lo mismo, ¿no? De una lógica de la masculinidad en la sexualidad. Y otra cuestión que aparece más atada y vinculada a nuestro tiempo, la pornografía hoy funciona también como el gran o la gran maestra de educación sexual de nuestra adolescencia. Legítimamente, en el sentido que vino a ocupar los espacios
justamente los vacíos que se generan tanto en la familia como en el terreno educativo. Y el problema que tenemos es que esta formación, digo, ya sea la que viene a través de los pares, que vuelvo a insistir, reproduce el desconocimiento y una lógica pasada, más la pornografía que refuerza de manera más grandilocuente, podríamos decir, exagerada, pero no hace más que ser un refuerzo de lo que ya existe en el pensamiento de lo masculino, es decir, refuerza una lógica de la sexualidad absolutamente coitocentrista, ¿no? Con un lugar, un rol que ocupa el varón dentro de estas producciones, donde el varón justamente aparece como una figura desafectiva, ¿no? Que piensa exclusivamente en su placer, que piensa en la penetración como el momento de la sexualidad, donde se le da prioridad al orgasmo masculino, donde el placer femenino no es reflejado, y el lugar de sumisión que ocupa generalmente la mujer en estas producciones. De alguna manera, estas producciones, vuelvo a repetir, están enseñando, marcando a fuego de alguna manera un guión sexual que nuestros varones van a llevar a la sexualidad, van a llevar al terreno de la práctica. Pero también quiero volver a insistir sobre esto. La pornografía no inventa ese guión, ¿no? La pornografía, a lo sumo, viene a reforzar una idea ya preexistente en el mundo de los varones. Ustedes saben, estamos hablando de la pornografía masiva, ¿no? Esta que es hecha por y para hombres, ¿no? Lo único que hace es reforzar lo que la lógica de la masculinidad y la cultura masculina en relación a la sexualidad piensa, ¿no? Esto de pensar que lo único importante es la penetración, que lo único importante es la erección, que lo único importante es la eyaculación del varón, ¿no? Y este lugar de sumisión y pasividad de la mujer, que queda casi en lugar de objeto maltratable, ¿no? Esto es aprendido a fuego y obviamente que en la práctica esto se reproduce y es donde aparece hoy en día una zona de tremendo conflicto. En el mundo adolescente lo vemos permanentemente, ¿no? Hay un choque entre una adolescencia de las chicas que viene cada vez más empoderada, con más noción en relación a sus derechos, con más argumentos en relación a la necesidad del consentimiento en cualquier tipo de práctica y demás, y un varón que viene a contramano de esa lógica, totalmente desentendido o ni enterado con respecto a estos avances, que sigue llevando adelante una lógica de masculinidad que ya quedó fuera de lugar y fuera de tiempo. En este desfasaje es que existen tanto este choque intergeneracional, ¿no? Porque se da dentro de la misma generación, pero que vuelve a reforzar la idea de la necesidad urgente de que empecemos a trabajar sobre la masculinidad. Necesitamos trabajar sobre los varones, necesitamos desmontar estas lógicas que se traducen en desigualdades, que se traducen en violencia, ¿no? Y esto también lo podemos traspolar al mundo adulto, porque en el mundo adulto todavía siguen siendo las principales causas de consulta dentro de los consultorios sexológicos, y tanto Silvia como Noé seguramente lo pueden reafirmar, las consultas femeninas mayoritariamente tienen que ver con la dificultad en relación a la vivencia del orgasmo, ¿no? Una profunda dificultad que es leída como un problema personal y que en general, cuando uno rasca un poquito en relación a su historial, a la sexualidad y cómo vive la misma, tiene que ver con esta lógica masculina que, vuelvo a repetir, pone la penetración como centro de las relaciones sexuales, y donde queda el deseo y el placer femenino en un segundo, en un tercero, en un cuarto plano. Esto es una construcción cultural. Históricamente los varones no han registrado el placer femenino. Históricamente, no es nada nuevo. La pornografía refuerza y necesitamos rever y repensar esta construcción de masculinidad, porque encima al varón se le da también por tradición, por cultura y por cultura, se le da como
el lugar de el que sabe del sexo. Es decir, el varón es el que tiene que saber en relación a la sexualidad. Y paradójicamente a los varones nadie les enseña nada. Creo que tenemos que pensar seriamente el abordaje de la masculinidad, pero no solamente en el terreno de la sexualidad, ¿no? Sino que en todos los aspectos. Me interesa, y vuelvo a repetir e insistir sobre esto, pensar cómo la masculinidad nos atraviesa a todos y a todas, porque en esto también se termina dando el mandato sobre los varones, pero también se generan las expectativas sobre las otras identidades, qué es lo que los demás esperan de los varones. Y esperan, básicamente, por estar todos y todas atravesados por el mismo dispositivo, que el varón responda a este estereotipo. Que el varón sea fuerte, que sea agresivo, que sea decidido, que sea sexualmente activo, que siempre tenga ganas de tener sexo, que siempre la tenga dura, que siempre vaya al frente, que sea proveedor y demás. Es lo que se espera de un varón. Entonces, ¿cómo rompemos con esa lógica si no es empezar a mirarla críticamente, si no es empezar a incorporarla en nuestras miradas, profesional, porque esta construcción de masculinidad es fuente de muchísimo malestar también para los varones, ¿no? Y cómo se expresa ese malestar en el consultorio, porque también el peso que tiene esta construcción que aparece de manera normativa y obligatoria para los varones, y no todo el mundo la puede llevar adelante, tiene un peso enorme en su subjetividad, en su salud psíquica y en su salud física. Podemos también mirar en el terreno de las consultas sexológicas, que siempre las consultas sexológicas de los varones tienen que ver con problemas en la erección, ¿no? Es como que se pone en ese lugar, ¿no? el único problema del terreno de la sexualidad, porque es el único espacio que se le da el lugar y la categoría de la virilidad, ¿no? De reafirmación de lo masculino en este mundo, particularmente en el mundo sexual. Y estas construcciones, vuelvo a repetir, inciden de manera negativa en diversos aspectos y en diversas variables que construyen nuestra salud y particularmente nuestra salud sexual. Por eso creo que, insisto, la perspectiva de género nos viene a dar muchísimos elementos, primero porque saca ese carácter natural y esencial que se le buscaba dar a la construcción de los géneros, ¿no? Lo pone en el lugar de la construcción cultural. Estar en ese lugar permite modificar esa lógica. Lo natural, lo biológico, por ahí es más difícil modificar, pero la cultura se puede modificar. Es difícil, cuesta, lleva tiempo. Esta lógica de masculinidad aparte nos atraviesa profesionalmente. Entonces tenemos que repensar desde esta perspectiva de género cómo se constituye la masculinidad y cuáles son los efectos negativos que la misma tiene en la vivencia tanto de los varones como de las mujeres. Es muy largo, lo estoy haciendo muy sintético porque el tiempo es muy corto, esto funciona solamente a manera de presentación, pero un par de conceptos antes de que pasemos seguramente a las preguntas y demás, es en relación a algunos conceptos, ¿no? Cuando obviamente criticamos la masculinidad, estamos haciendo una mirada crítica de la masculinidad tradicional, la masculinidad normativa, porque hay numerosas maneras de vivenciar la masculinidad, ¿no? Estamos justamente mirando críticamente la que predomina y la que es justamente la génesis de numerosas problemáticas que nos estallan en los consultorios. Pero existen un abanico de posibilidades dentro de la masculinidad. Algunas hoy en día aparecen como las nuevas masculinidades y en ese sentido por ahí me gusta poner alguna alerta, ¿no? Porque lo de nuevo hay que pensarlo. Yo creo que lo de nueva masculinidad hay que más imaginarlo como un horizonte que como una realidad, ¿no? Porque muchos varones, incluso hoy en día, se presentan como partes de estas nuevas masculinidades y sabemos que lo que está pasando es simplemente una reconfiguración de la masculinidad. Este estereotipo de masculinidad atado a este modelo tradicional, hoy es
poco visto, pero sin embargo, porque se ha reconfigurado la masculinidad. Hoy tiene otras características, quizás más amables, menos machistas explícitamente, menos homofóbicas explícitamente, pero hay que tener cuidado porque muchas veces detrás de estos cambios que son superficiales, la masculinidad, la esencia de la masculinidad sigue intacta. Es decir, que en el terreno de los vínculos y donde existe algún tipo de relación de poder, esta masculinidad mantiene intacta sus privilegios, ¿no? Por eso es que Rewin Connell, que es una socióloga australiana, ex Robert Connell, pasa que transicionó, en algún momento crea este concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Que es muy interesante porque hay que diferenciarlo, porque muchas veces se usa este concepto de masculinidad hegemónica para hablar de la masculinidad tradicional. Lo hegemónico es lo que predomina en determinado momento histórico, ¿no? Y la masculinidad hegemónica de hoy no tiene nada que ver con la de hace 10, 20, 30, 50 años atrás, porque la masculinidad de alguna manera también va generando sus mecanismos de defensa y se va adaptando para sobrevivir, pero fundamentalmente para seguir manteniendo las desigualdades y su cuota de poder, ¿no? Por eso la masculinidad hegemónica justamente es aquella que se vuelve invisible a nuestros ojos, aquella que no parece o que se desmarca o que se diferencia de esa masculinidad tradicional, pero que en las prácticas, en los hechos, en las acciones, en el cotidiano, en el trabajo, en el hogar y demás, sigue teniendo la misma lógica de desigualdad y de violencia, ¿no? Porque la desigualdad en sí misma es una violencia. Entonces, bueno, eso conceptualmente, entender que lo hegemónico tiene que ver con una reconfiguración de la masculinidad. Y que dentro de las nuevas masculinidades tengamos cuidado, porque muchas veces cuando hablamos de nuevas masculinidades pensamos en este varón que se automenciona como deconstruide, aliade y demás, y resulta que no es más que una masculinidad reconfigurada, adaptada a los nuevos tiempos como para invisibilizarse y seguir manteniendo sus privilegios. Y lo vamos a ver en la cancha, este varón, cuando verdaderamente tenga que mostrar si es igualitario o no. Para ir terminando, ¿existen otras masculinidades? Sí, históricamente existieron otras masculinidades. Obviamente que habitaron las mismas de manera silenciosa, hasta enclosetadas, porque en determinados tiempos políticos no cotizaban, no garpaban. Es decir, un varón sensible hace 20, 30 años atrás no podía ni abrir la boca, ¿no? Porque era rápidamente denostado, bulineado y demás, ¿no? Hoy en día empieza a haber más espacio para otras expresiones de la masculinidad, ¿no? Y quizás allí se inscriben las nuevas masculinidades. Pero yo creo que podemos hablar de nuevas masculinidades cuando las mismas se gestan a partir de la interpelación del feminismo. Los que empiezan a incorporar la perspectiva de género y una mirada crítica sobre su construcción de masculinidad, sobre su privilegio fundamentalmente, ¿no? Que empiezan a entender también el peso de esta construcción en su vida y cómo afecta la salud, cómo afecta los vínculos, cómo afecta su vida en general. Entonces, creo, para ir cerrando, que la perspectiva de género se vuelve ineludible para tratar cualquier temática hoy en día, y que dentro de ella el abordaje de la masculinidad particularmente se vuelve necesario, porque si no nos quedamos cortos, ¿no? Se ha avanzado mucho y bien en el trabajo con las mujeres, hay obviamente mucho por delante, también en el trabajo con la diversidad, hay cada vez más conocimiento de los derechos, más empoderamientos y demás, pero los mecanismos, la lógica de reproducción de este modelo de masculinidad sigue intacta. Si no la empezamos a repensar, a mirar críticamente y a deconstruir socialmente, porque esta deconstrucción no tiene que ver con una deconstrucción exclusivamente de los varones, es de los varones y del resto de las vivencias, ¿no? Porque voy a ser cargoso con esto, porque nos tenemos que hacer cargo de alguna manera que todos estamos atravesados por igual con el mismo dispositivo, y que tenemos incorporada esa lógica de masculinidad, ya sea desde el lugar del mandato o desde el lugar de la expectativa.
¿Cómo nos sacamos de esa mochila? Bueno, fundamentalmente a partir del ejercicio crítico, que es lo que se va a hacer en este curso durante todo su trayecto. Así que, bueno, nada, lo dejamos ahí y abrimos el juego, Silvia. Sí, sí, para las personas que quieran hacernos preguntas, que si quieren abrir su micrófono o quieren hacerlas mediante el chat, como prefieran. Mientras tanto, me parece que podemos ir como agregando algunas cosas que se nos hayan quedado por ahí, que les parezca que valga la pena. Yo estaba pensando recién cómo, yo no sé si ustedes escuchan mi audio, una voz de fondo, no sé si se alcanza a escuchar. Bueno, yo tengo una escuela de teatro al lado de mi casa, así que se trata de eso, que hoy tienen función. Así que es esa la... Estaría lindo ver de qué se trata, pero bueno. Entonces un poco estaba pensando, mientras ustedes hablaban, esto también hacía alusiones a estas cosas que las tenemos nosotros, y ahora me estoy refiriendo a Noé y a Marcos, que las tenemos como, bueno, ya tan metidas, naturalizadas, ¿no? Pero, ¿qué vemos nosotros, en definitiva, en el consultorio y que nos hace pensar que esta visión es un aporte? ¿Qué vemos nosotros en la práctica concreta para decir, este enfoque puede aportar algo más? ¿No es? Bueno, me parece que justamente es una perspectiva situada y eso para mí suma un montón porque le da un cruce con un montón de situaciones, temáticas, teorizaciones, vivencias, que de repente a lo mejor si yo me hubiese quedado solo con la psicología, estaría obviamente haciendo una clínica bastante reduccionista, por así decirlo, ¿no? Digamos, en ese sentido, creo que lo interdisciplinario, lo transdisciplinario y la multiplicidad de ciencias o de teorizaciones que van armando como el cúmulo, para mí me ha aportado otra escucha, ¿no? Digamos, y también esto de la intervención. Sí. Es más complejo, claramente, que no sigue una ABC, no sigue una linealidad como a lo mejor otras líneas de trabajo, y creo que todo va sumando, digamos, todo va aportando, y esto que preguntaba hace un rato, si se podía hacer en simultáneo, yo te recomendaría que no, porque en realidad podés cursar 3 veces el mismo año, y todos los años va a cambiar, todos los años va a haber un aporte, algo distinto, algo para pensar, algo para darle una vuelta de rosca a ciertas situaciones, justamente para situar las subjetividades, y en ese sentido sería como desaprovechar cursar los 2 niveles juntos, digamos, yo lo veo desde ese lugar. Me parece que bueno, para el aporte para la clínica y para, al menos para mi escucha, ha sido como radical, digamos, ya me pongo a pensar cómo hacía cuando escuchaba de otra manera, o cuando no escuchaba algunas cosas o no las veía. De repente cuando intervenía o trabajaba desde una sexología clásica, ¿no? Digamos, yo siempre digo, la primera formación que tuve fue hace 12, 13 años, y de esa formación ya no me sirve más nada, y qué bueno que no me sirva más nada, ¿no? Digamos, que haya tenido que prender fuego todo eso, porque claramente que hay muchas intervenciones, siempre desde las buenas intenciones y siempre desde algún tipo de evidencia y siempre algún tipo de estudio, pero que son sumamente patologizadoras. Y creo que justamente esa visión a lo mejor heteronormada, coitocentrista, esto que hacía referencia Marcos, orgasmo normativa y centrada en lo que tiene que ver con las disfunciones sexuales, eso es, digamos, querer acceder, querer representar ese modelo, ese guión ideal que en realidad es singular,
y que a veces está muy, muy, muy arriba como un techo, es lo que genera el malestar, el padecimiento, ¿no? Esto de los malestares de género. Entonces yo creo que ese cruce es fundamental. Voy a poner, si no aparecen preguntas, yo seguimos un ratito más, pero estaba pensando en algún caso concreto que he visto en el último tiempo de personas jóvenes, una pareja heterosexual, ella llega a la consulta por dolores en la penetración. Desde la sexología clásica, muy probablemente esto fuera visto como una dispareunia. Habría que poder diferenciar si sería un vaginismo de acuerdo a, ¿no es cierto?, ciertas características que tuviera el caso. Y entonces cuando empezamos a ahondar en lo que era esta vivencia, en lo que era este encuentro, por supuesto que en las consultas se habla directamente de lo que es la vivencia sexual en un sentido amplio, no solo la coital, ¿cierto?, sino, como digo, mucho más amplio que eso. Pero bien, lo que ella empieza a decir en esto es que sí, que ella podía tener orgasmos, ¿no? Ella lo dice así: yo puedo tener orgasmos en algunas situaciones, pero esto del dolor. Bien. Entonces, cuando avanzamos más, esto del dolor se producía en determinadas situaciones de penetración muy profunda. ¿Sí? ¿Y por qué se daba esto de la penetración tan profunda? Porque ella necesitaba rozar el clítoris con el pubis de esa persona que en ese momento era su pareja sexual. Y frente a la pregunta de por qué hacerlo de esta manera y no hacerlo con la mano, con alguna mano o con algún tipo de aditamento, la respuesta es no, porque él quiere provocarme el orgasmo con su pene. ¿Sí? Entonces nosotros en este caso, desde lo que sería una mirada de la sexología clásica, ¿qué haríamos? Y buscaríamos una serie de cuestiones como para ampliar el repertorio, ¿no es cierto?, para determinadas técnicas. Ustedes saben que en la sexología clásica hay mucho de técnica, de aporte, en todo caso, de aquello que tiene que ver con lo conductual, ¿no es cierto? Hay una serie de cuestiones que se llevan a cabo, técnicas que se crean especialmente para la situación y otras que son como más estandarizadas. Pero bueno, en ese caso podríamos decir, bueno, ampliamos el repertorio de técnicas, ¿no? Y con esto posiblemente el dolor se diera y el motivo de consulta ya estaría. Y dejamos intacto todo lo demás, que se va a seguir reproduciendo de diferentes maneras. ¿Qué sería todo lo demás si lo vemos desde esta perspectiva de género? Hay un montón de cosas para leer desde la perspectiva de género en esa situación. Y entonces es esto lo que también le agregamos y le aportamos a esa terapia. Obviamente que esto tiene que ver con lo que esa persona que nos consulta quiera, ¿no es cierto? Porque a lo mejor dice, no, ya está, ya se me pasó el dolor, ya. Pero nosotras y nosotros tenemos por lo menos otra mirada y tenemos otra posibilidad de ampliar en una situación como esa, de repensar ciertas cosas y de hacer conjuntamente con este usuario o usuaria una serie de reconsideraciones en torno a eso
que está pasando. No sé si Noé y Marcos quieren agregar algo en relación a esto. ¿Hay una pregunta, hay un aporte, Noé? Pongo, a ver, dice, Mariana dice, es muy estimulante salir de esta charla con más preguntas que certezas. Se me ocurre que esa necesidad de caratular y definir también es de construir los conceptos con los que crecimos y nos educamos en una sociedad heteronormativa y patriarcal, sumamente represiva. Interrogarnos, sí, claro, interrogar nos lleva a redescubrir y a retar lo que vamos descubriendo. Es como una reflexión. Sí, no. En relación a esto que decía Silvia, bueno, digamos, el esquema de la sexología clásica es, bueno, la persona viene con determinada sintomatología, nosotros como profesionales somos los que adjudicamos determinada categoría de trastorno o disfunción, y en base a eso, obviamente que hay un esquema lineal, inclusive pactado por sesiones, como si fuese un paquete, para poder aplicar los lineamientos en esto de sumamente directivo, con algunas sesiones de pareja y demás, pero dando por sentado esto que hay una autora que dice, bueno, el modelo de Master y Johnson lo que hacía era reforzar que las personas rectificaran sus respuestas sexuales para acercarse a la respuesta sexual humana ideal. Y el modelo de Kaplan, que es el que le agrega el deseo a la respuesta sexual, aparte de reforzar, rectificar a las personas a la respuesta ideal, lo que refuerza es que el deseo tiene que ser monógamo con una determinada pareja, ¿no? Entonces, agregándole eso, también hay cierta cuota como de moralidad y de un esquema ideal al que, bueno, mucha gente queda fuera, y ahí empieza a ser el tema de decir, bueno, ¿qué es lo frecuente, qué es lo disfuncional y qué es lo funcional? A veces la mayor parte de las cuestiones tildadas de disfunciones son la norma. ¿Pero por qué? Porque el modelo es muy ambicioso. Entonces, de repente, no se olviden que hace desde el 93 que se sacó la categoría de trastornos del orgasmo en las personas leídas como mujeres, porque se reduce a esto de la persona que no vivencia una sensación orgásmica, pero antes del 93 también incluía, era criterio de inclusión, que la persona no llegara al orgasmo durante la penetración. Hoy en día, claramente que a partir de todos los estudios y de todas también las experiencias que plantean las personas que nos consultan, la clitorización es fundamental, y si hubo o no penetración, digamos, no es relevante en el sentido de esto de salirnos del coitocentrismo. Y bueno, y esto desde esta mirada, desde esta sexología, me parece que hace lugar a que nosotros no seamos los diagnosticadores de trastornos, sino que las personas traigan algo a modo de motivo de consulta, podemos ayudar a reformularlo, pero digamos, está en juego esto, ¿no? Digamos, de lo que la persona autopercibe que le está pasando, digamos. Nosotros no podemos sancionar nada en relación a eso. Bien, acá hay un comentario que dice: hola, a mí me invitaron a la charla, veo que es la introducción a un curso, me pueden facilitar información de los contenidos, costos, horarios, etcétera. Soy estudiante de psicología, estoy en 4º año. Yo lo que te diría, Mayra, nosotros este año también vamos a dictar un seminario introductorio en la Facultad de Psicología en el primer semestre sobre terapia sexual. Yo me río porque los chicos del teatro van subiendo. Están haciendo el coro. Y entonces, vamos a hacer este seminario introductorio. Me parece que si estás en 4º año, sería bueno que arranques por ahí, porque esto es más para la gente que está como terminando la carrera o que ya son egresados, ¿no? Me parece que para vos vendría bárbaro ese seminario. Hay que ver de dónde es Mayra. Este seminario va a ser en la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Psicología. Pero vamos a hacer online, así que... Bien, me sumo al seminario, estoy en una universidad. Perfecto, te esperamos ahí entonces. Sí,
sí, para las personas que están en ese punto me parece que sería lo más adecuado, porque hace algo introductorio, y de ahí vas viendo si te interesa meterte más en un curso a posteriori, digamos, cuando hayas avanzado o hayas terminado la carrera de grado. ¿Mm? Bien, ¿algo más? Marcos, ¿a vos te quedó algo? No, Silvia, me parece que nada más que como manera de presentación de la temática, está por ahí. Me gustaría solamente dejar una aclaración, porque muchas veces cuando uno habla es decir, cuando hablamos de la masculinidad desde este lugar crítico, estamos hablando de una masculinidad tradicional, generalmente encarnada en varones heterosexuales y cisgénero, ¿no? Que obviamente hay otras representaciones de masculinidad que transitan por otras expresiones y vivencias, ¿no? Pero no son justamente las que estarían generando este conjunto de problemáticas. Digo, tenemos masculinidades trans, tenemos masculinidades maricas, masculinidades lesbianas, etc. Hay diversas expresiones de lo masculino, pero la que sometemos a este espacio de la crítica y que proponemos como terreno de intervención y de construcción es esta masculinidad heredada culturalmente, ¿no? Y que sigue tan potente en sus mecanismos de reproducción. Bien. Sí, hay que ser alumno regular de la Facultad de Psicología para hacer el seminario. La modalidad de los cursos de terapia sexual 1 y 2 online y están dirigidos a estudiantes avanzados o ya egresados de la carrera de medicina. Ah, estás contestando vos, ¿no? Está bien. Sí. Sí, alumnos avanzados consideramos que son ya al borde del egreso, ¿no? Bien ahí. Para que puedan tener como varias cosas revisadas y porque, bueno, sí, arrancamos con ciertos conceptos ya dados, sabidos. Bien. No sé si nos quedaría algo más. Lo que para las personas que estén interesadas, en todo caso no en el curso, pero sí en seguir, vamos a estar haciendo este año también una serie de clases o jornadas para actualizar distintas temáticas que vayamos viendo que resultan de interés. Así que si nos siguen en las redes, vamos a estar publicando ahí. Seguramente vamos a hacer varias cosas abiertas. Así que pueden también seguirnos con esto, inclusive pueden proponernos algún tipo de tema. La última cosa que quisiera comentar es un motivo de alegría grande, y es que nos han empezado a llegar consultas de pedidos de grupos de varones que están tratando de repensarse a sí mismos, que de motus propio se han acercado para pensar nuevas formas de ser y de estar como varones, y eso para mí es un gran motivo de alegría, ¿no? Y de esperanza. Así que, bueno, nos seguimos viendo y comunicando. Si queda grabado en algún lugar, sí va a quedar, Miguel, va a estar esto en nuestras redes y el link para que puedan entrar. Así que sí queda. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, compañero Marcos, compañera Noé, como siempre, un gusto, un placer. De las cosas Chao, Silvia, saludo a todos y a todas las participantes. Bien, muchas gracias por estar y por compartir este momento, este rato entre nosotros y nosotros. Saludos para todos. Adiós.